Buenos días para todos ustedes y bienvenidos a Directo América. Soy María Clara Calle y los acompañaré esta mañana de Noticias Internacionales. Vamos con los titulares. Entró en vigor el cese al fuego en la Franja de Gaza. Sin embargo, hubo un retraso de casi 3 horas. Israel señaló que jamás no entregó a tiempo los nombres de los rehenes que iba a liberar hoy. Y el grupo respondió que tuvo problemas técnicos en medio de los combates. Después del retraso, Israel confirmó los nombres de las 3 mujeres que liberará Hamás hoy. 2 de ellas tienen doble nacionalidad, una británica y otra rumana. ¿Cómo será el procedimiento para que vuelvan a casa? Los detalles con nuestro corresponsal. Y con este cese al fuego en pie, renunció el ministro israelí de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir, con lo que su partido de extrema derecha, Otzma Yehudit, se retira de la coalición de gobierno de Benjamin Netanyahu. Él consideró que el pacto es una victoria del terrorismo. Y este noticiero estará dedicado a la actualidad de Medio Oriente, porque luego de más de 15 meses de guerra, a partir de hoy entró en vigor el cese al fuego en la Franja de Gaza, con un retraso, sin embargo, de casi 3 horas, ya que el inicio estaba pactado para las 8:30 de la mañana, hora local, pero comenzó a partir de las 11:15 de la mañana. La oficina del primer ministro de Israel señaló que jamás no había entregado los nombres de las personas que iba a liberar en la primera fase del pacto, y que sin ello no cesaría sus acciones militares. Hamás, por su parte, respondió que tuvo problemas técnicos para entregar la lista a tiempo, ya que en terreno continuaban los combates. Finalmente, Israel confirmó haber recibido el listado, y el grupo islamista agregó después que entregará la lista de los 90 palestinos que esperan sean liberados de las prisiones israelíes a cambio de las 3 primeras rehenes que saldrán hoy. Antes de ello, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, explicó cuáles son las expectativas del gobierno de Netanyahu respecto a la guerra. En primer lugar, nos hemos comprometido a liberar a todos nuestros rehenes. Por eso el gobierno ha aprobado este marco, que, como he dicho, implica un alto precio. Pero está claro que pasar de la primera fase a la segunda no es algo automático. Tenemos objetivos en la guerra. Hacerlo automáticamente es aceptar los deseos de Hamás. Lamentablemente, no habíamos cumplido el objetivo de desmantelar las capacidades militares y gubernamentales de Hamás. Habíamos logrado un avance. Hamás pasó de ser un ejército terrorista a un grupo guerrillero. La primera fase del acuerdo incluye la liberación de 33 de las 98 personas que se estima están en poder de Hamás. Las primeras en regresar a casa serán 3 mujeres civiles. Se espera que su liberación sea a partir de las 2 de la tarde, hora GMT, que son las 9 de la mañana de Bogotá y las 11 de Buenos Aires. Conectamos con nuestro corresponsal para Israel y los territorios palestinos, Federico Cue Barberena. Federico, buen día para usted. Como ya decíamos, se conocieron quiénes serán las primeras liberadas. Se trata de Doron Steinbrecher, Emily Damari y Romy Gonen. ¿Quiénes son ellas y también qué se sabe de los palestinos que Israel liberará a cambio? Sí, son 3 mujeres civiles las que serán liberadas en esta primera jornada de intercambio con esos prisioneros palestinos, que en principio serán 90, 30 por cada civil mujer que será liberada hoy. Bien lo señalaban, se trata de Romy Gonen, de 24 años, que fue secuestrada de la fiesta Nova en el sur de Israel. También Emily Damari, de 28 años, con nacionalidad británica israelí. Y Doron Steinbrecher, que también, al igual que Damari, son ambas residentes y fueron secuestradas del kibutz Kfar Aza. En el caso de Steinbrecher tiene 31 años. Según donde sean liberadas, el ejército israelí ha preparado 3 complejos a lo largo de la frontera con Gaza para recibirlas, para darles esa primera recepción y luego ya trasladarlas a otros sectores. Desde el lado de los prisioneros palestinos, señalábamos, Israel ha presentado el sábado una lista de 95 prisioneros que se esperaba de esa lista salgan estos 90 liberados
liberados en la jornada de hoy. Es una lista que está compuesta por mujeres y por jóvenes de entre 16 y 20 años, y en esa nómina sí se confirma el nombre de más alto perfil, es el de Jarida Yarrar, que es integrante del Frente Popular para la Liberación de Palestina. También supo integrar el Consejo Legislativo palestino, que ha estado 5 veces en prisión, esta última vez sin cargos ni juicio, bajo detención administrativa, y que ha pasado 150 días en aislamiento en prisión. Usted mencionaba un detalle de cómo sería esa liberación, pero ¿qué se conoce puntualmente sobre estos procedimientos? Sí, estas 3 rehenes primero serán trasladadas a uno de estos complejos del ejército israelí, donde tendrán el primer control médico y psicológico de sus condiciones, y luego serán trasladadas al hospital Sheba en Tel Aviv, en el centro de Israel, donde ya se le realizarán los exámenes más exhaustivos, y también tendrán la posibilidad de reencontrarse con sus seres queridos. Ese va a ser el procedimiento de estas rehenes, que serán primero entregadas a la Cruz Roja Internacional por el brazo armado de Hamas, y luego así al ejército israelí. En el caso de los prisioneros palestinos, el procedimiento va a estar a cargo del Servicio de Prisiones de Israel. Esto es una novedad porque en noviembre de la liberación había participado también la Cruz Roja Internacional, pero las autoridades israelíes han decidido cambiar esta vez el protocolo, buscando, según han dicho ellos mismos, evitar cualquier tipo de celebración por parte de los prisioneros y sus familiares en suelo israelí. Estas personas entonces serán trasladadas por este servicio de prisiones, y el ejército y las fuerzas israelíes han puesto especial énfasis, incluso según algunos medios palestinos, haciéndose presente en casas de familiares de estos prisioneros a liberar en Jerusalén Este, para exigirles que no haya ningún tipo de celebración. Gracias, Federico, por esta intervención. Y precisamente mientras continúan esas celebraciones tanto por parte de las familias como en Gaza, el gobierno de Netanyahu sufre un remesón por el cese al fuego. Como él mismo lo había dicho desde antes, si la tregua entraba en vigor, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, renunciaría. Y hoy cumplió su promesa. El líder del partido de extrema derecha, Otzma Yehudit, anunció que se retirará de la coalición. Sin embargo, el sionismo religioso, otro de los ultraderechistas que hacen parte del gobierno, seguirá allí. El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, no dimitió, como le había pedido Ben-Gvir. Aquí les contamos. La tregua en Gaza no es un alivio para Itamar Ben-Gvir. Todo lo contrario, y lo hace público con su dimisión como ministro de Seguridad del gobierno de Benjamin Netanyahu. Junto con él, 2 ministros más y 6 diputados de su partido Poder Judío anunciaron que abandonarían la coalición gobernante minutos antes del inicio del cese al fuego en Gaza. Para nosotros, una palabra es una palabra. No aceptaremos un trato promiscuo. Mis amigos y yo en Otzma Yehudit presentamos nuestras cartas de renuncia al gobierno y a la coalición esta mañana. En la carta a Netanyahu, el exministro ultraderechista dijo que la tregua es un acuerdo de rendición al terrorismo. Desde el inicio de la guerra se opuso a cualquier acuerdo con Hamas. Debemos ganar esta guerra. Debemos ganarla y no acudir a conferencias en Doha o El Cairo, sino ganarlas, ponerlos de rodillas. Ese es el mensaje. Podemos derrotar a Hamas, ponerlo de rodillas. Sin embargo, dejó en claro que no intentará derrocar al gobierno y dijo que volvería si retoman los ataques. Pese a la salida de su partido de la coalición gobernante, Netanyahu mantiene mayoría en la Knesset con 62 de los 120 parlamentarios. Ben-Gvir, junto con el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich, han presionado al gobierno para que continúe con la guerra. De hecho, son partidarios de la reocupación, el reasentamiento de los israelíes en Gaza y la anexión de Cisjordania ocupada. Con el inicio del cese al fuego y el primer intercambio de rehenes y prisioneros, comienza el acuerdo que pactaron Israel y Hamas, mediado por Estados Unidos, Qatar y Egipto. Este pacto en principio tiene 3 fases y esta primera etapa incluye además la entrada de ayuda humanitaria al enclave palestino y la retirada gradual de las tropas israelíes de los centros poblados. Las otras 2 etapas siguen en el limbo a medida que las negociaciones continúan durante estos primeros 42 días del pacto. Veamos los detalles. Tras 15 meses de guerra, el acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamas inició este domingo y se compone de 3 fases sucesivas. La primera fase, de 6 semanas de duración, 42 días, deberá ir acompañada de un alto al fuego total.
Hamás tendrá que liberar a 33 rehenes israelíes en grupos consecutivos, con las primeras liberaciones este domingo. A cambio, serán liberados varios centenares de prisioneros palestinos, entre ellos 95, en su mayoría mujeres y niños, que pueden ser liberados este domingo. En la Franja de Gaza, el ejército israelí tendrá que retirar sus tropas de las zonas más densamente pobladas. Lo mismo ocurrirá en el sur, en el corredor Filadelfia, para permitir la reapertura del paso fronterizo de Rafah con Egipto. Se autorizará a los palestinos desplazados a regresar al norte del enclave y a los heridos viajar al extranjero para recibir tratamiento. La ayuda humanitaria se multiplicará casi por 10, con 600 camiones diarios frente a los 70 de diciembre, según la ONU. Si se cumplen los objetivos de la primera fase, al final de los 42 días entrará en vigor la segunda fase. El ejército israelí tendrá entonces que completar su retirada de Gaza. El alto al fuego temporal se convertirá entonces en permanente. Los palestinos condenados a cadena perpetua deberán ser liberados. Hamás, por su parte, tendrá que liberar a todos los rehenes israelíes vivos. El ejército estima que son 27. Finalmente, el 12 de abril entrará en vigor una tercera fase. Se dedicará a la devolución de los restos de los rehenes muertos y un plan de reconstrucción de 3 a 5 años para Gaza. En caso de incumplimiento o ruptura del acuerdo, los garantes estadounidenses, cataríes y egipcios deberán intervenir rápidamente. Más adelante les traeremos más actualizaciones. Por ahora, consulten nuestra página web france24.com. Nosotros ya regresamos.